Dios continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que en esta hora nuevamente están con nosotros. Queremos compartir con ustedes una palabra rápidamente, ya que sabemos que Dios pues le va a bendecir grandemente en esta hora. Se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 3. La Biblia dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Repito, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Oramos en esta hora. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad, Dios mío, que nuevamente tú nos concedes de poder estar junto con cada uno de los amigos y hermanos. Dios, te pido, Dios, que esta palabra pueda llegar al corazón, a la necesidad, Dios mío, de cada uno de los oyentes. Dios mío, declaramos el hombre fuerte, inoperante, lo atamos, Señor, todo lo que quisiera robarle esta palabra de los corazones, Dios mío, donde ha de ser depositada. En esta hora reprendemos el devorador y lo declaramos inoperante contra este pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén y amén. Tenemos una pregunta y bajo esa pregunta es que nosotros vamos a desarrollar este mensaje. La pregunta es, en esta hora, ¿en qué tiempo tú estás? ¿En qué tiempo tú estás? Fíjense que aquí el escritor busca establecer que dentro de las cosas que tienen su tiempo y las que se quieren debajo de los cielos, ellas van acompañadas de unas realidades que tendremos que enfrentar y que muchas de ellas son inevitables. Nos invita a que tengamos la madurez de no ser insensible ante ellas y esperar que pasen de largo para poder seguir marchando en ruta a lo prometido. Es decir, ¿sabe? Si continúas leyendo el capítulo, te vas a dar cuenta que ahí comienza a hablar de distintos tipos de tiempos. Y dentro de esos tiempos, hay unos tiempos que son inevitables. Hay tiempos que van a llegar a nuestras vidas que nosotros no podremos hacer nada para evitarlo. Como por ejemplo, el escritor dice que uno de los tiempos que viene a la vida de los hombres es el tiempo de nacer, pero también llega el tiempo de morir. Son tiempos inevitables, ¿verdad? Y continúa diciendo que hay otros tiempos: tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de llorar, tiempo de reír. ¿Sabe? Todos los tiempos que puedan llegar a la vida del hombre son inevitables. Lo que a nosotros nos toca y nos resta es que nosotros podamos ser entendidos en cada uno de esos tiempos. Fíjate, cuando buscamos el significado de lo que es el tiempo, encontramos que en el diccionario dice que es un estado de atmósfera en un periodo y en un lugar determinado. ¿Sabe? Es un estado de atmósfera. ¿Sabe? Todo depende de lo que se está moviendo en tu entorno. Es decir, todo se deriva a veces a base de las emociones, de lo que tú estás sintiendo en ese momento. Hay cosas, ¿verdad?, que van a ser inevitables, como decía el escritor del libro de Eclesiastés. Va a haber un tiempo de reír, hay tiempos de llorar. Todo depende del tipo de emociones, de emociones y de atmósfera, de lo que tú tienes en tu entorno. Todo dependiendo de eso, es la forma en que tú has de reaccionar ante ese tiempo. Fíjate. Es bien importante saber esto. ¿Por qué? Porque hay gente que muchas veces se estancan en medio de los tiempos. ¿Sabe? Dios no quiere que tú y yo nos estanquemos en medio de los tiempos. No estamos llamados a retenernos. ¿Sabe? Todo, aunque llegan momentos de alegría y llegan momentos de tristeza, los tiempos de tristeza cuando llegan no serán para siempre. Los tiempos de alegría cuando llegan no serán para siempre. Y hay gente que dependiendo de su estado de ánimo, dependiendo de su condición mental, muchas veces se detienen en los tiempos. ¿Sabe? Los tiempos fueron diseñados para que pasaran de largo. Ellos ninguno son eternos. ¿Sabe? El tiempo de nacer, él llegó y pasó de largo. Y da paso y abre paso a lo que es entonces el tiempo de la muerte. Son cosas que nosotros tenemos que entender.
debemos de ser personas entendidas los tiempos. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo tú observas los tiempos y dependiendo de cómo tú te mueves en medio de los tiempos, es que tú vas a poder avanzar o atrasarse. ¿Sabe? Es bien importante que nosotros seamos como David. Y yo quiero poner este ejemplo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. La Biblia nos relata que David estaba bien interesado en cuanto a lo que es los tiempos. Y la Biblia, amén, nos enseña. Quiero leerlo. Dice: saber cómo me voy a conducir dentro de esa atmósfera requerirá el que yo pueda ser entendido en los tiempos. Con esto buscamos el saber cuándo avanzamos y cuándo nos aguantamos, como ya le había dicho. Es decir, procurar no adelantarme o atrasarme ante la realidad de esta verdad. La Biblia nos señala que el rey David, escucha esto, el rey David, entendiendo la necesidad de ser entendido en los tiempos, se buscó de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. David escoge dentro de todo el pueblo, había una tribu, había una gente especial, los hijos de Isaacar, y la Biblia nos enseña que esta gente eran entendidas los tiempos. ¿Sabe por qué a David le concernía el que pudiera ser entendido los tiempos? Porque dependiendo de la atmósfera, esta gente sabía cuándo podían entrar en la batalla. ¿Sabe? David era un hombre de guerra, nos relata las escrituras, y David le urgía saber en qué momento él podía entrar y salir de la batalla. Y la Biblia dice que esta gente eran entendidos de los tiempos. O sea, esta gente tenían la capacidad de observar las condiciones atmosféricas. ¿Sabes? Es como los meteorólogos. Esta gente tienen que buscar ser entendidos los tiempos a través de las condiciones atmosféricas. Saben cuándo va a llover, saben cuándo no va a llover. ¿Saben? Esta gente tenía la capacidad de saber cuándo David debería de entrar a la guerra o cuándo no debería de entrar a la guerra. ¿Sabe? Para David era crucial saber esto. ¿Por qué? Porque David entendía que si o sea, un fracaso podía llegar a su vida si él se adelantaba a los tiempos. Wow, yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora. ¿Sabes? Dios no quiere tu fracaso. Dios no te diseñó para estar fracasado. David le urgía saber en qué momento él se tenía que mover, en qué momento él tenía que entrar o salir de la batalla. ¿Sabe? El entrar a tiempo podría garantizarle una victoria y el salir a tiempo le podría garantizar no ser derrotado. ¿Sabe? Hay gente que no han entendido los tiempos en que están viviendo. ¿Sabe? Dios no diseñó un periodo de tristeza para que tú estés sumergido en ella toda tu vida. Dios no te diseñó ese momento. O sea, ese momento no llega para quedarse. ¿Sabe? Los tiempos pasan, pero muchas veces nosotros no queremos salir de los tiempos. ¿Sabe? Las malas experiencias llegan a nuestras vidas, pero somos nosotros los que nos detenemos a meditar en ellas más de lo que debemos de hacer. Por ejemplo, un joven o una persona que ha sido violada. ¿Sabe? Ese tiempo de violación ya pasó de largo. Fue una experiencia amarga. Fue un momento doloroso. Sé que muchas veces es muy difícil olvidarlo, pero es bien importante y necesario que nosotros podamos tener la capacidad de madurez, de ser entendidos, que aunque tal vez fue un momento difícil o cualquier otra experiencia, no necesariamente tiene que ser una violación, cualquier otra experiencia, ellas vienen, pero nosotros debemos de saber cuándo las vamos a soltar. O sea, hay gente que no quieren soltar las experiencias vividas en tiempos
específicos, y por eso es que siempre anda en una nube de atraso, en una nube, ¿sabe? En una nube de conflicto. No pueden evolucionar, no pueden salir de su condición mental, de su condición espiritual, de derrota, ¿sabe? Hay gente que tiene que entender, ¿sabe? Tú debes de saber que cuando llega el momento de ya secarte las lágrimas, ¿sabe? Tiene que haber, ¿sabe? Tiene que haber un momento donde tú entiendas que ya tú no puedes seguir alimentando ese pensamiento. Tiene que haber un tiempo donde tú tienes que entender que ya no es tiempo de seguir alojándote allí, refugiándote allí y viviendo sentidos de espíritu de conmiseración. ¿Sabes? Hay gente que se dan penas ellos mismos y quieren quedar allí estancados en una experiencia que ya pasó, en algo que ya no va a volver, en algo que ya tú deberías de haber sanado esas heridas. Wow, yo siento a Dios en esta hora. Hay gente que se quedan con las heridas, hay gente que no quieren evolucionar. ¿Y qué tipo de consecuencia podría tener esto a la vida de un hombre, a la vida de una mujer? El que esa persona nunca llegue a madurar. O sea, hay gente que nunca van a llegar a madurar. Wow, yo siento a Dios. ¿Sabe? Hay gente que nunca podrán madurar. ¿Por qué? Porque se han detenido en lo que no se deben de detener. Mira, ¿sabe? La Biblia dice que nosotros a veces somos empujados hacia el propósito. ¿Sabe? La Biblia nos relata la historia de Josué. Amén. La Biblia dice que Moisés muere y a Josué le toca entonces asumir la responsabilidad de seguir el legado de Moisés. ¿Sabe? Josué se pudo haber quedado en luto por la pérdida de Moisés. ¿Sabe? Él se pudo haber detenido en el tiempo y decir: bendito, ¿qué va a ser de mí ahora? Sin embargo, vemos un Dios que interviene en un momento donde él se siente desamparado, en un momento donde la misión a la cual salieron de Egipto no se vio cumplida. ¿Sabe? Fue un momento de dificultad y en medio de esa misión no había un sucesor. ¿Sabe? Josué estaba deprimido, estaba triste, había perdido su líder. Sin embargo, vemos a un Dios que interviene en la vida de Josué y le dice: ¿sabes qué, Josué? Tú eres el hombre que vas a sustituir a Moisés. ¿Sabe? Josué comenzó a poner excusas. Él no se veía, o sea, él no estaba en un estado emocional ni se sentía capacitado para llevar a cabo las funciones o sustituir las funciones de Moisés. Como Moisés no había otro, él lo entendía, ¿sabe? Pero vemos a un Dios que entonces empuja a Josué hacia el propósito. ¿Sabe? Hay momentos que Dios te va a intentar empujar, donde Dios te va a decir: no puedes seguir quedándote en esa experiencia, no puedes alojarte ahí. Es tiempo de que salgas de esa condición. Es tiempo de que tú entiendas que ya llegó la hora, te tienes que mover hacia el frente. Oh, Dios le está hablando a alguien en esta hora. Dios te está diciendo: tienes que salir de esa experiencia, tienes que salir del estado de depresión, tienes que salir de esa condición. Te está trazando el propósito, no te das cuenta. Dios tiene una tierra prometida para ti y tú te estás atrasando. ¿Por qué? Porque alguien te hirió en el camino. ¿Por qué? Porque alguien trató de detener tus pasos. Dios hoy le está diciendo a alguien que es hora ya. Sécate las lágrimas, deja el espíritu de conmiseración. ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿Sabes qué? Él se murió, ahora te toca a ti. Y él no tenía ánimo, no se sentía valiente. ¿Sabes? Dios va a llegar en el momento que tú no sientes ánimo. Dios va a llegar en el momento que tú no tienes la capacidad. Dios va a llegar en el momento donde menos valor tú sientes tener. Dios va a llegar en el momento de mayor dificultad en tu vida y Dios te va a catapultar y Dios te va a lanzar y Dios te va a empujar y te va a decir: esfuérzate y sé valiente. O habrá alguien que entienda lo que hoy Dios le está diciendo.
Dios te dice, sabes, no es tiempo de quedarte ahí. Y aun cuando estés viviendo las experiencias difíciles, sabes, la Biblia nos dice que en todo tiempo debemos de levantar nuestras manos. Los tiempos no deben de determinar o restringir una alabanza. Sabes, a lo mejor estás viviendo un momento difícil, pero yo quiero hablar con alguien que me entienda. Dios te está diciendo, alaba a Dios en medio de tu luto, alaba a Dios en medio de tu dificultad. Es tiempo de avanzar, no te quedes ahí. Si te quedas ahí te mueres. ¿Y sabes qué? Vas a atrasar el propósito. No atrases el propósito con la cual tú fuiste diseñado. Aleluya, con la cual Dios te señaló en esta hora. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendecido, y esperamos poder verte en la próxima ocasión. Dios te guarde.